Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, seguidores de A Rueda. Aquí estamos, programa 16 de la tercera temporada, ¿Sabéis? Esto es como una gran vuelta, Son de 21. Bueno, pues ya estamos en la recta final de la tercera temporada, Espera, así, con el micro abierto quedan mucho mejor estas cosas. ¿Qué nos decías, Xavi? Digo que somos el saber y ganar de los podcasts de ciclismo. Bueno, oye, no estaría mal esa longevidad en la antena, en este caso la antena televisiva de los amigos. Eliseo Mosteiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Te hemos visto sorteando el tráfico de la ciudad con tu bicicleta, porque para los que no lo sepan, Eliseo es de esos hombres que ya ha dicho adiós al vehículo, al coche, y él ahora va en bicicleta eléctrica por la ciudad. Sí, y en días como hoy con un chubasquero, por si acaso. El plan B, siempre hay que tener plan B, Bueno, vamos a contar cosillas, cosillas de los últimos días. Bueno, de los últimos días. Estamos grabando el podcast a miércoles 18. Ayer, Día de las Letras Galegas, se celebraron los campeonatos gallegos contra el crono en Aspontes. En categoría masculina triunfó Eric Fagúndez, el corredor uruguayo del Aluminios Cortizo. ¿Cómo está Eric Fagúndez? Porque ganó la Clásica de Pascua de la Copa Galicia, ganó la prueba que se celebró también en Padrón de la Copa de España y también tuvo un papel destacado en la última prueba de la Copa de España que se disputó este domingo en Vigo. O sea que bueno, está en forma el corredor del Aluminios Cortizo. Y en segunda posición quedó Lunkan Servan, corredor rumano del Dron Hopper. Evidentemente ninguno de ellos puede contar para el título gallego, por lo tanto, bueno, pues en categoría élite, el ganador fue Justo González del Oyense, bueno, un arrase del Oyense, porque el segundo puesto fue para Ginés López y el tercero para Ser Estevez, todos ellos corredores del Oyense. Y en categoría sub-23, el ganador fue Raúl Casal de Rey del Supermercados Freud, seguido de Samuel García y de Damián Ramos del Norimberg. Y en categoría femenina, en élite triunfó María Jesús Barros y en segunda posición Barca Toba, la ciclista, atleta, Wonder Woman de Muxía, corredora del Kibe Atlántico Louriña y que lleva un tal Xavi Castro, que es quien le pone los entrenamientos y al parecer se los pone bastante bien, Bueno, contentos, supongo, ¿no? Sí, muy contentos, la verdad, por ese resultado tremendo, sobre todo por lo que hablábamos. En las cronos la cabra es fundamental. Sí. Y fue en bici de ruta. O sea que vamos, yo estoy sorprendido. Bueno, pero bueno, nunca nos acaba de sorprender. Siempre hay sitio para más sorpresas con Barca. Hay gente que se le da bien todo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Usaste ese software para optimizar la potencia en función del desarrollo? Porque hizo bastante viento. Bueno, a ver si va ahora a tener que contar todos los secretos. No, lo tiene que contar, por eso lo tenemos aquí. Sabes que sí, Claro, me eché la semana haciendo mis modelos, mis estimaciones. En general, salieron un poquito mejor, 14 segundos más o menos mejor. Ajá. A pesar de que creo que estaba mojado. Y después las simulaciones son complicadas porque el circuito termina un circuito de cars. Entonces, claro, eso el software, la habilidad para trazar las curvas no lo lleva muy bien. No, yo te iba a preguntar por el viento, porque tuvieron un día malo, hizo viento, hizo algo de agua. ¿Eso lo controlas en tus modelos? Sí, claro. Tiene la previsión meteorológica. No hice yo el software, es el Bike Split. O sea, metes la previsión meteorológica. Lo que pasa es que, claro, si el viento es racheado, claro, es complicado. Bueno. Pues ahí está. Me gustaría tener el juguetito ese que nos contaste un día. El Notio. Sí, ese. Te lo acabarás comprando. Porque, juguetito de aquí, juguetito de allá. Vais a casa de Xavi, está todo aquello lleno de aparatos. Bueno, y en categoría sub-23, vencedora Claudia García del Team Farto BTC, seguida de Carla Fernández, también del Team Farto, y en tercera posición Carla Guisande del Kibe Atlántico Louriña. Y una noticia también de los últimos días,
un amigo que tuvimos aquí, uno de nuestros invitados de los últimos programas de A Rueda, Ángel Suárez, que se proclamó campeón de España de descenso, con un tal Carlos Díaz de Ciclos Quintena, que acabó tercero en Máster 30. Campeonatos de España, así que un bronce que luce allí en las instalaciones de Ciclos Quintena. Muestra tu camiseta, Eli, porque este es el podcast que se escucha y que se ve también a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Bueno, pues Ciclos Quintena triunfando, Eliseo Mosteiro. Y para más que decir, tenemos un primer puesto en máster en una carrera de bikes, la primera que se hizo en Portugal, que tenía tanto tramos de enduro para bajar como Power Stage tramos en subida, una trialera y hay cositas. Bueno, Y nuestra Eva Castro también quedó, Sí, campeona también ganó en féminas también. en féminas. Eva Castro la tenemos por ahí trabajando, vendiéndolo todo y de vez en cuando los fines de semana va ganando pruebas por ahí. Dice, ¿a dónde voy a ganar este finde? Y va. Eva Castro es Quintena, también lo digo por si. Por supuesto. Sí. Espera que vamos a saludar al jefe de filas y nos dirigimos ya a encontrarnos con nuestro invitado del día de hoy. Ezequiel Mosquera, muy buenas. Muy buenas. Ahí está en la base de operaciones de M Sports, que eso ya es, bueno, en fin, la gente pensaba que se acababa la vida con O Gran Camino. No. O Gran Camino acabó y de repente llega todo lo demás. Sí, y ahí señor, estáis, sí, señor. a 1000 por hora. Sí, dándolo todo. Porque Sí, la sí. Ancares, el Gran Fondo Ézaro y detrás pues un pelotonazo más de pruebas porque la gente, bueno, pues conoce cómo trabajáis y dice, yo quiero esto así también hechecito en la carrera de mi pueblo, de mi concello. Y no dais hecho. Bueno, dais hecho. La verdad, más que hubiera. bueno, no da esta época, la verdad es que afortunadamente hay muchísimo evento y hay muchísimas ganas de hacer cosas. Y bueno, para lo bueno, pues que hay mucho trabajo, para lo malo es que no damos hecho muchas veces, ¿no? Algún fin de semana se complica, pero bueno, lo vamos llevando. Bueno, que haya. Por todo aquello que tocó descansar, pues ahora toca revolucionar el motor. Bueno, pues ya estamos todos los de la grupeta, menos a Eva Castro, que le enviamos un saludo muy cariñoso, y en este capítulo de hoy no puede estar con nosotros. Así que nos vamos ya a encontrarnos con nuestro protagonista de hoy. Yo creo que puedo decir que es la voz del ciclismo. Hay muchas voces del ciclismo, ¿no? En radio la voz del ciclismo pues es Íñigo Martínez, ¿no? En televisión ahora mismo pues tenemos a Carlos de Andrés y a Javier Ares, ¿no? Pero cuando tú vas a la prueba ciclista, a vivirla allí, no a través de los medios, allí, donde sale la etapa, donde llega la etapa, la voz del ciclismo es nuestro invitado de hoy. Y la verdad es que es la voz del ciclismo, es una auténtica enciclopedia andante y hasta he tenido el placer de trabajar a su lado y de aprender bastante. Juan Mari Guajardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Hoy un saludo. Ahí parece que estoy en un gran camino por el BOAF. Está un poco más relajado cuando estuvimos, ¿verdad? Que estamos a tope en el mes de febrero también aquí con Fran y con buenos amigos para ir a Rueda, ¿verdad? Ahí en la grupeta, un ratito ahí conversar con vosotros. Así que un saludo y muchísimas gracias por acordaros de mí. No, y muchísimas gracias a ti por hacernos ahí un huequecito, porque Juan Mari Guajardo, bueno, pues entre pruebas World Tour de ciclismo, entre muchas otras pruebas que no son calendario World Tour, pero son de las importantes, más ciclismo de base, más otros deportes que también dicen, uy, el chico este qué buena voz tiene, qué bien lo hace, también vamos a traerlo para aquí. Si veis el calendario, pues la suerte es que hoy le haya cuadrado ir por casa, supongo que a cambiar la maleta, a Juan Mari, a coger una muda. Y nos ha podido atender, Juan Mari, porque está... Bueno, es verdad. Casi pues como F, está ahora full. Mira, iba a decirte exactamente lo mismo, ¿verdad? Que ahora pues hay muchas carreras, muchos eventos y afortunadamente, pues bueno, tengo la suerte de estar ahí en ellos. Ahora mismo acabo de estar 20 días seguidos, pues enlazando un evento con otro, una carrera, una competición con otra, desde la Vuelta a Asturias de los chicos, seguimos ahí con la Vuelta a Andalucía de Féminas, que este año ha celebrado su primera edición,
la Vuelta a la Montaña Central de la categoría Junior. Fui a Madrid a la presentación de una cicloturista nueva a las 7 Picos, luego he enlazado con las clásicas de aquí de Navarra, de Féminas, luego la Vuelta al País Vasco, la Itzulia de Féminas, así que han sido por 20 días ahí, afortunadamente, disfrutando de mi labor y de mi pasión, ¿no? Que es en este caso el ciclismo, y sobre todo pues cuando hay un micrófono de por medio y podemos animar al público, pues que ya te digo que es para mí un auténtico honor. Menos mal que hay videollamadas, si no, cuando llegas a casa, los críos estarían diciendo: mamá, hay un señor ahí en el pasillo que se nos ha colado en casa. Pues esto es lo duro, ¿Quién sí, es? esto es lo duro, Fran, es lo duro de estar tanto tiempo fuera de casa, porque, bueno, solo recordar que en el 2019 me pegué 220 días fuera de casa, con 185 días de micrófono en la mano y, bueno, pues con 3 pequeños que tengo en casa, con mi mujer que es profesora, pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Y yo digo, pues que es la parte, la cara B, ¿no? Esto que no se ve, pero que es también, bueno, que forma parte, digamos, de mi trabajo y de mi vida en el ciclismo. Ujú. Bueno, el origen de todo nos lo contó tu hermana, que decíamos los Sí. Guajardo Brothers, ¿eh? Bueno, pasó Mónica por aquí, ahora Sí. es turno para ti, y ese Abrió el capítulo nos camino. lo contó. Mónica fue la encargada de abrir el camino, ¿verdad? Sí, fue O tirando gran ahí del camino, pelotón. o gran camino. Exactamente. Pero Quédate con ese nombre. Sí. vamos a aprovechar dentro de un ratito para hablar de alguna cosa más, de un gran camino, ¿eh? Pero, Juan Mari, como te decía, ya nos contó los orígenes, ¿no? Pero ¿cómo llegas a convertirte en esa voz de referencia del ciclismo? Porque evidentemente la Vuelta a España ya no conoce de una voz que no sea la de Juan Mari, tantas y tantas pruebas destacadas, pues eso, van ligadas a ti. Pues hombre, yo digo que es una cosa, es una labor que llega poco a poco. Es cierto que pues yo os contó mi hermana Mónica que nuestro padre fue periodista, que le seguíamos a muchísimas carreras, que estábamos con él y que de ahí te entra la afición. A mí me entraba la afición porque mi padre pues retransmitía en radio y en su día pues no había los medios que habían ahora, ¿no? Que vas con el teléfono móvil y que puedes traer a un invitado ahí hasta, sino que entonces o bien a la unidad móvil o bien a un bar, que igual le tiraba una línea de teléfono y con un teléfono pues estaba haciendo una retransmisión. Y entonces yo era encargado algunas veces pues, de llevarle a ese invitado, el ganador de la etapa, pues yo me acuerdo por ejemplo de Santi Blanco, que ganó una etapa a la Vuelta a Navarra en una cronoescalada y que mi padre estaba en el coche haciendo la retransmisión, pues meterle en el coche ahí para que diese las impresiones, y de ahí yo digo que te entra el gusanillo, te entran pues esas cosas que yo digo muchas veces que no es que el ciclismo es mucho más amplio que ser ciclista, y si no es que se lo pregunten también a Ezequiel, es verdad que ahora como organizador de eventos, que es muy amplio y que se puede vivir de distintas maneras, y yo poquito a poco pues así lo hice. A mí me gustaba esto, me gustaban las carreras, ir de un lado para otro. Cuando pues mi madre nos venía a buscar los fines de semana que coincidía la Vuelta a España al colegio, nos venía en Alsasua, nos recogía a las 5:30 de la tarde el viernes y, oye, nuestro padre estaba en Valladolid cubriendo la Vuelta a España, pues nos íbamos el fin de semana a Valladolid, al fin de semana siguiente nos íbamos a Madrid para el final o al Tour de Francia. Así que ahí te entran, y además de infinidad de carreras de la categoría de cadetes, de junior, de Elite Sub-23, hasta llegar poquito a poco a lo que es hoy en día, ¿no? Y ya te digo, pues que esto es, sigo manteniendo la misma pasión que el primer día. Yo decía antes que tuve, no es peloteo, tuve la ocasión de aprender al lado de Juan Mari durante el Gran Camino, porque o sea, había situaciones en las que quedabas alucinado. Juan Mari, evidentemente que es un profesional enorme, o sea, es una enciclopedia con patas. O sea, aparte de lo que conoce, que me voy a poner rojo, que no, Fran, no, que yo soy muy tímido. No, pero esto hay que explicarlo. O sea, cuando empieza la etapa, los equipos salen allí al podio y se presentan, ¿no? Que los corredores de cada equipo y tal. Entonces, aparte de lo que él ya tiene en el disco duro, lo que no tiene en el disco duro lo lleva perfectamente datado y documentado en unas libretas que eso, o sea, vamos, eso vale más que algún pergamino que está en algún museo. Y he podido comprobar cómo incluso los ciclistas se miraban entre ellos sorprendidos, en plan de, ostras, ¿cómo sabe eso, no? Es decir, Juan Mari llega allí, pues aquí vienen los corredores del Dronhopper, fulano de tal, que ganó no sé dónde, la clásica de tal, viene de tal y viene de tal. Y luego conocerlos, aún con mascarilla y todo, para saber que a lo mejor si faltan dos, los dos que faltan eran fulanito y menganito.
que con la mascarilla, vamos, yo a veces no conozco ni a mis amigos. Y ahí este tío lo hacía. Y claro, yo me quedaba alucinado, pero cuando veía que los ciclistas se miraban entre ellos y decían, hostia, oye, ¿sabe que ganaste en no sé dónde? Decían, jolín, pues esto, cuidadito. Juan Mari, los dejaste sorprendidos en más de una ocasión. No. Algunas veces sí que me suelen preguntar, oye, ¿qué año? O me echan un vistazo y me preguntan a ver dónde la información, porque a veces ellos ni la tienen, ¿no? Y digo, bueno, pues echamos un vistazo ahí, como dices tú, a la libreta. Me suele gustar tener ahí información de cada corredor, porque, a ver, yo digo que aquí, ahora estáis hablando aquí conmigo, pero yo siempre digo que lo que tenemos que poner en valor son los protagonistas, al fin y al cabo son los ciclistas. Y muchas veces pues nos fijamos que no Gran Camino vino Alejandro Valverde y parece que era el único que, o podría ser, no, que es el único que corre, no, pues estaba pues desde de todos los equipos, como dices tú, Drone Hopper, que hasta con los directores deportivos, con Specialetti, con Gianpaolo Keula, que hemos coincidido en tantas carreras. Así que yo creo que lo importante es eso, poner en valor a todos los corredores, porque al fin y al cabo, bueno, pues y lo he hablado yo muchas veces con Ezequiel Mosquera, que el ciclismo es un producto magnífico, que muchas veces nos falta pues ese adorno, ¿no? El ponerlo, digo yo, pues ese lacito para que el público llegue, para que vean las autoridades el potencial que tienen. Y entonces yo en ese apartado pues soy el que intenta, digamos, poner en valor a los corredores, a los equipos que vienen, a las autoridades, a la carrera y sobre todo pues ya te digo, pues preparándotelo pues bueno, bastante cada día antes de empezar a hablar en las etapas. Oye, y nace, yo creo que hay una, no sé si decir relación de confianza, ¿no? Pero no es un tema frío de yo soy el speaker, tú eres el ciclista, cuento quién eres y ya está, ¿no? Cuando durante el año coincidís en tantas pruebas, bueno, insisto, yo hablo mucho de Gran Camino porque es la prueba donde estuve dentro y lo pude comprobar, ¿no? Nos coincide o Gran Camino justo en el comienzo de la guerra de Ucrania, ¿no? Exacto. Y aparte de la relación especial o del trato un poco más cariñoso que pudimos tener con los ciclistas ucranianos que estaban en el pelotón en ese momento, sí que percibía que existe esa relación, Juan Mari, de que casi que sufres por ellos, ¿no? El que ha tenido un pajarón, el que se cayó ayer, el que... Es decir, esto va más allá, ¿no? No eres tú un speaker y ellos el producto, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que con el tiempo te das cuenta lo durísimo que es el ciclismo. Igual al principio, como dices tú, eres el speaker y entonces mantienes una relación un poco más, digamos, más distante porque estás concentrado en lo que tienes que hacer y luego, pues es verdad que pues, la experiencia te da el verles en tantos hoteles, en coincidir pues, con los directores, con los mecánicos, en las carreras, te da un poco también esa cercanía, esa perspectiva de la carrera. Y sobre todo decir que esto es que realmente es muy complicado, que el ciclismo es que muchas veces decimos no, que no son 2 y 2 son 4, no, en el ciclismo es que no, es que puede pasar tantas circunstancias, pueden haber, como dices, desde pájaras, desde caídas, desde fallecimientos, desde días en los que no te encuentras bien, desde, bueno, como decíamos, que llevamos la mascarilla puesta, pues ciclistas, que por la situación sanitaria no pueden tomar la salida en una carrera, en otra carrera. Sí que eso, pues hombre, yo creo que es algo que está desconocido, digamos. Muchas veces pues lo durísimo, lo exigente que es el ciclismo y sobre todo porque yo digo una cosa, que son unos campeones, desde el primero hasta el último, unos auténticos campeones los que toman la salida en las carreras. Juan Mari, le voy a dar paso a Ece para que te tire alguna, pero quería que nos contaras cómo era Ece en Podium, porque ahora lo conocemos así relajado, ¿no? En el podcast, conocemos su versión de empresario y tal, pero ¿cómo era cuando llegaba allí a la zona de podio, o cuando tenía que ir a la presentación de la carrera? ¿Cómo era el chaval? Ece ha sido siempre majo y muy cercano, además. Mira, yo tengo, a ver, yo ahora estoy hablando de memoria. Yo me acuerdo de verle ganar con el maillot del equipo Kaiku una etapa en Logroño de la Vuelta Ciclista a La Rioja que estuvo nevando, que estuvo haciendo un tiempo de perros, ¿no? Y yo de las cosas que cuando llega a la línea de meta, pues muchas veces yo quizá, pues esos 10, 15 segundos me dejo el micro y le doy un abrazo al ciclista, le doy un abrazo, ¿no? Y es una de las cosas que recuerdo especialmente cuando
pues ahí en la bola del mundo, como pues cuando atacaba ahí para Nibali, ¿verdad? Que le sacaba los 10 segundos, 15 segundos, que le podía dar la lucha por la victoria en la clasificación general. Pues bueno, yo lo vivo y yo muchas veces me pongo de pie, cuando estoy ahí narrándole igual la carrera. Así que, bueno, pues son dos recuerdos que tengo grabados de Ezequiel. Luego, pues la cercanía de contar con el equipo Kaiku, que es su director deportivo es Óscar Guerrero, que es íntimo mío, que somos del mismo pueblo, que somos de Alsasua. Pues bueno, pues eso te hace tener pues esa relación, y luego ya posteriormente verle en las carreras, de repente verle, oye, con toda su infraestructura. La primera vez que le vi, pues yo no sé si fue en la Vuelta a Murcia, y siempre me ha ido preguntando, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué te parece? Que, oye, tú dinos, tú dinos. Yo, pues siempre que se puede aportar algo, lo aporto, y sobre todo porque le ves con muchas ganas, ¿no? Y yo digo una cosa, lo que ha hecho Ezequiel Mosquera este año, aunque esté aquí ahí delante, yo no lo he visto hacer a nadie, poner y alinear tantos astros, que es realmente muy complicado, tan difícil, desde los equipos, las instituciones, que yo creo que era lo más complicado, digamos, ahí los ayuntamientos, las diputaciones, la Xunta, para, oye, todos remar, y valga la expresión, y pedalear, en el mismo sentido, y poner en marcha una competición que yo creo que nos ha dejado un sabor de boca inmejorable para todos aquellos que queremos este deporte, que es el ciclismo, de verdad. Ece, por alusiones. Muchas gracias, Juanma. Vamos a ir No he por dicho la ninguna flora. mentira, que conste que no he dicho ninguna mentira. Hay que decir que, bueno, que Óscar Guerrero y Juan Mari son del mismo pueblo, pero es que el equipo era del mismo pueblo también. Exacto, el Kaiku, sí. Nos concentrábamos allí en el hotel Iturrimurri, que ya está cerrado. Sí, exacto, sí. Sí. Y bueno, y fue donde empezamos a conocer a Juan Mari Guajardo, ¿no? Porque al final yo venía del ciclismo portugués. Y es cierto que yo era el primer sorprendido al llegar a España y empezar a competir en España. Cierto es que yo venía pues de estar 6 años corriendo en el calendario portugués, y llegas a España y desembarcas en la Challenge de Mallorca y empiezas a correr con diferentes equipos, diferente pelotón, pero hacer lo que hiciste hasta ese momento, que era correr. Pero bueno, como un desconocido, entre comillas, ¿no? Y claro, este hombre llegabas, ibas al control de firmas y y decía, coño, pues mira tú, que era agradable desde el punto de vista del corredor que viene de fuera, ¿no? Y que con una ilusión tremenda, también es verdad. Y esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa para bien de que el cronista que te está relatando todo tu palmarés y de dónde vienes y bueno, y a partir de ahí, pues sí es cierto que Juan Mari tiene una cercanía con el corredor que yo creo que se nota, ¿no? En el propio control de firmas, ¿no? Que es a veces esa distancia, ¿no? Que hay, sobre todo pues a lo mejor con los periodistas y tal, pues, con el speaker, en este caso con el speaker de las vueltas en España, no es así, o sea, el speaker es casi uno más. Y bueno, y con respecto a, yo te quería hacer una pregunta de lo que es digamos, el día a día del speaker, ¿no? De las complicaciones y los retos a los que te enfrentas cada día. ¿Cuál es dinos una situación complicada, ¿no? En la que tuvieras que, porque tú sabes muchas veces que los speakers, sobre todo los speakers, tienen que tener una capacidad de improvisación muy grande, porque de repente pasa cualquier cosa y tienes que salir por donde puedas, ¿no? Y que el speaker parezca que no está pasando nada y que aquí está todo controlado. Y dinos de un evento, yo qué sé, que la situación donde más apurado te viste o más apretado te viste. Tensión. Bueno, yo momentos de tensión, aparte que soy una persona muy nerviosa, yo suelo ver muchas veces, ostras, que me pongo muy nervioso, y algunas veces yo he dicho, me tengo que poner un pulsómetro en una narración de un sprint. Y sobre todo los principios de temporada, porque no hay... al principio de temporada dices, joder, que te puedes ganar aquí cualquiera. Cuando llegas a la Challenge de Mallorca dices, bueno, pues puede haber 2, 3... mira, este año, ayer que ganó la etapa del Giro Italia, Vini Anguirmay. Vini Anguirmay ganó ahí en la Challenge ciclista Mallorca en la primera... Bueno, el primer gran sprint, digamos, de la temporada, que estaba ahí con
también con Alexandre Christophe, que son ahí del mismo equipo, del equipo Intermarché, y decía, madre mía, que viene aquí, y claro, no hay los medios, no hay la televisión en directo, pero ves aparecer ahí un pelotón y digo, yo en ese momento yo estoy que me subo por las paredes, de verdad, ¿eh? Porque bueno, pues lo vivo y tengo muchísima tensión, pero bueno, por ejemplo, también la Vuelta a España nos ha podido pasar que en los últimos kilómetros se ha ido abajo la tensión y se nos van los monitores de televisión y no vemos. Me acuerdo, por ejemplo, hay la etapa de Vigo este año, de la primera etapa en Gran Camino, pues que yo estaba con Frank, que nos habíamos puesto, ¿verdad?, en la zona ahí que no veíamos la llegada, nos pusimos en otro sitio para intentar ver la pantalla gigante y luego ver la llegada, porque para mí es muy importante ver a los ciclistas cuando vienen, porque es donde la reconoces, ¿no? Y ves ahí a Magnus Cort Nielsen, que deduces, ¿verdad?, que es él y que consigue la victoria. Y yo digo, cuando muchas veces que hay mucha desconcierto en la carrera y cuando tú das el ganador y confirmas a los 2 segundos que ha sido el ganador, pues yo lo celebro como si fuese casi una victoria muchas veces, ¿no? Así que yo digo que son situaciones, es verdad, complicadas, pero también es verdad que con la experiencia pues lo sabes llevar, más que nada. Juan Mari, a mí ya me has dicho más de una ocasión que tú te alegras siempre, gane quien gane, Sí. por lo que estabas comentando antes. Fran, perdona, es que no tengo criterio. Me dice, sí, es verdad, es que yo no, a mí, ¿quién va a ganar esta? Pues me alegro. Y también me alegro. Es que no, es verdad, que me alegro mucho. Claro, lógicamente que me gusta también cuando estás ahí en la Vuelta a España, pues que gane algún español, ¿verdad? Alguna etapa, o la clasificación general, o que estén ahí, por supuesto, o si eres navarro, porque lógicamente pues el corazoncito también te da, ¿no? Que pues me alegré muchísimo cuando ganó Egoy Martínez, José Luis Arrieta, etapas en la Vuelta, cuando ha ganado también Chente García, ¿no? Por ejemplo, etapas, o Miquel Nieve, o Óscar Rodríguez, ¿no? Que han ganado etapas de la Vuelta a España, pero yo digo que yo no tengo criterio. Dice, ¿quién es tu favorito? No tengo ni idea de quién es el favorito. Y yo siempre digo una cosa, que lo bonito, no, lo más importante es que la carrera sea bonita y sea disputada, y luego que gane el mejor. Pues como preferencia en ese sentido no tienes, o por lo menos eso, te alegras porque reconoces el esfuerzo de todos. Más allá de eso, ¿con quién has hecho mejores migas? ¿Quiénes son esos corredores que dices, cada vez que vienen por el podium me alegra la vida verlos? O que incluso tienes relación más allá de ser speaker y corredor. Mira, yo me alegro muchísimo de todos los corredores, pero es verdad que cuando les has visto tantas veces, pues mira, y además, mira, ahora después de haber dejado el ciclismo, por ejemplo, porque coinciden más eventos y están más relajados, por ejemplo, pues con Purito Rodríguez, que hace poco he estado con él en Ibiza, pues que ya no es en la Vuelta a Ibiza de mountain bike, la vuelta, o con Óscar Pereiro, que ha estado también hace poquito en la Vuelta Ciclista a Ibiza, ahí de mountain bike, y ya la relación es un poquito más distendida, porque es verdad que cuando hay competición hay ciclistas que son más dicharacheros que otros, que tienen más don de gente, ¿no? A la hora de tratar también con el público, pero por ejemplo, pues ya te digo, con Óscar Pereiro, con Purito Rodríguez, ahora cuando coincido ahí en los eventos con el mismo Alberto Contador, que ahora está un poquito más relajado, aunque todavía tiene pues muchísimos seguidores, ¿verdad? Por detrás. Pues ahora tienes esa relación de un poquito más de, digamos, de distendida, ¿no? Y además que tiene más tiempo para hablar con ellos, porque cuando están en competición, pues coincides en el momento del control de firmas y poquito más, ¿no? Y luego, pues de los extranjeros, pues un tío muy cercano, por ejemplo, es Julen Alaphilippe, el campeón del mundo que ganó este año etapa ahí en Viana, la Vuelta al País Vasco. Philippe Gilbert, por ejemplo, también muy cercano. Sí, son ciclistas así que te viene a la memoria. Roglic es un tío encantador, además que sabe muy bien además conectar con el público. Roglic pues termina la ceremonia protocolaria, como vea un maillot del equipo Jumbo-Visma o con un maillot de Eslovenia, se acerca siempre, ¿no? Y si ve pequeños de por medio, pues también se acerca por lo menos ahí a chocar ese puño ahora, porque todavía tenemos que, bueno, hasta ahora mismo, ¿verdad? Que teníamos que mantener un poquito la distancia, así que son ciclistas, yo te digo que muy, muy cercanos. Y bueno, pues yo como decía yo creo que no me ven a mí como un periodista. Me ven pues como ese enlace, ¿no? Entre el ciclista, también el público, así que estoy ahí un poco en medio, estoy muy cerca de ellos en las presentaciones de equipo, pues ese choque, ese saludo también habitual ahí que nos solemos dar en las presentaciones de equipo, ese golpe en la espalda o muchas veces, ¿no? Venga, ánimo de que te vaya bien. Y es algo que yo creo que, pues bueno, pues también lo agradecen los corredores. Y en el otro lado de la balanza, esos que dices, con este coñas las justas, difícil. Avinagrado, este tiene vinagre, madre. Pues no, a ver, no
ahora mismo la cabeza no digo que me venga a nadie que diga, ¡ay, qué vinagre!, ¿no? Porque pues desde, joder, es que en su día, pues Pantani, en su día que era mucho más serio, pero nunca me dijo un no. Armstrong tampoco, nunca, un no, a la hora de hacer alguna entrevista. Y era un tío cercano que te saludaba, pues no sé, yo no tengo, o sea, nunca tengo el recuerdo de un ciclista de digo, ala, venga, ala, no sé, yo, por ejemplo, ves ciclistas con mucha presión en carrera, que ves ahí en los momentos ahí de las presentaciones de equipo, pues la vuelta cuando se están jugando la carrera, pues igual Enric Mas, ¿verdad? Que es una persona que te saluda siempre, oye, es agradable, pero le ves, ¿verdad?, esa tensión en determinadas etapas que igual se le puede notar, ¿no? Alguna tensión antes de... Pero ya te digo que no hay, bueno, no hay ningún ciclista que me haya tratado nunca mal, la verdad. Lo de Enric Mas es para el documental, Juan Mari. Para darle Bueno, vidilla al documental. Está todo previsto. Pero bueno, es verdad, sí es cierto, de las personas que cuando le ves la cara, claro, yo a Enric Mas le he conocido de cadete, de ciclista cadete, luego lo has visto en junior, luego lo has visto en la categoría sub-23, le ves de profesional, le ves ganar en la Collada de la Gallina, en la etapa del 2018, que sube el podium por detrás de Simon Yates, que fue la gran novedad. Y claro, llegas ahí y luego el intentar mantenerte ahí es lo realmente complicado, ¿no? Y ahí es verdad que pues, se nota pues, esa presión, esa autoexigencia también, que él mismo suele decir, y quizá pues algunas veces, yo igual le noto algunas veces, digo, en la cara. Juan Mari, pues vamos a ir dejándolo. Supongo que ya has ido a correr hoy, ¿no? Hoy me ha tocado un poquito de gimnasio, pero solo salía a correr, ¿verdad? Un poco, por lo menos para intentar mantenerme en forma. En el Gran Camino, os digo, se iba para cama a la hora de las gallinas, Sí, y al día siguiente se levantaba cuando las gallinas aún dormían y se iba a correr y bajabas de primero a desayunar y ya había desayunado Juan Mari, estaba allí planchado. Y el resto de la humanidad 2 horas más tarde aún éramos un con la ropa guiñapo. que nos dio ese que íbamos súper elegantes, ¿verdad? Hombre, Klaus, sí, ahí que íbamos súper elegantes, con camisita azul, así, impecables. Así tenemos que ir, a las carreras, sí señor. Como el fútbol, nosotros como el fútbol. Ahí está, pero con mejor humor que en el fútbol. Juan Mari, un placer, amigo. Encantado de volver a hablar contigo y nada, ya coincidiremos en otra. Muchísimas gracias. Ojalá que coincidamos el año que viene, porque ya tendremos casi el recorrido hecho, ¿verdad? De O Gran Camino, la del 2023, ¿verdad? Ya lo tienes en la cabeza. Así que con Fran y con todos vosotros, que es un placer y sobre todo que tengáis mucha salud, ¿de acuerdo? Y que nos veamos en las carreras y muy pronto. Y gracias por contar conmigo, de verdad. Cuídate mucho, Juan Mari. Un placer. Hasta luego. Un abrazo. Cuídate. Juan Mari Guajardo, qué fenómeno, qué fenómeno y qué profesional, en todo, en detalles como ese que decíamos ahora, del tío a su hora ya descansando al día siguiente para tener la voz bien, tal, esto, lo otro. Luego unas libretas donde ya digo, estaba apuntado todo. O sea, era Eso son horas de estudio, ¿eh? Hombre, por supuesto, eso es nadie lo reconoce, pero ahí hay horas de estudio. Eso es ser un profesional. Pues decían, ¿quiénes son estos dos? ¿Los speakers? No, el speaker es este. Yo le llevo la maleta a este señor. Yo le abro la libreta. Yo leo la libreta de reojo y aprendo un poco. Ece, ¿ya tienes algo del nuevo Gran Camino? ¿Ya estás ahí madurando alguna cosilla? A ver, estamos viendo posibilidades, pero todos son proyectos, todos son eso. Como siempre tienes que ponerte metas, pero al final las metas pues tienen que, o sea, aquí hay que el principal escollo es que no es, bueno, vamos a hacer así y lo hacemos como queramos, ¿no? Hay que liar a las administraciones para que las cosas se lleven a cabo. Entonces, bueno, de lo que es mal, pues tenemos más o menos buena crítica de la edición pasada y eso es lo que te puedo decir, que estamos viendo muchas posibilidades y sobre todo lo que queremos es innovar en muchas cosas, que es nuestra meta básica para el año que viene, pues que si este año nos dijeron, oye, mira qué detalles más curiosos y tal, que lo hicimos más o menos poco tiempo, pues este año con más tiempo queremos dar pinceladas de, bueno, de lo que
lo que hablaba Juan Mari, ¿no? Que hay que, bueno, es un deporte que tiene muchísimas posibilidades y lo único que es que hay que salirse un poco de lo habitual para inventar algunas cosas, que es en lo que estamos. ¿Podemos decir ya que va a haber más que 4 días de Gran Camino? Es lo que estamos tratando de hacer, que no sean Bueno, ya 4, que está. sean No 5. suelta prenda, no Joder, suelta macho. prenda. Dios, si fuera futbolista sería central, pero de este es central marcador, que no. Claro, el problema es que igual te digo que sí y resulta que no, al final es que no, porque al Bueno, final... entonces por orden, es decir, la un día intención más- es que sí, ¿no? La intención es que sí, pero lo que pasa es que un día Vale. más cuesta una quinta parte más. Entonces hay que Claro. buscar esa quinta parte que no es fácil. No estamos Entonces- hablando de calderilla. ¿Le quieres poner un día más o cubrir una semana entera? O... No, un día más. Por ahora un día Vale. más. Para 2023 un día más. La idea... Expropiar Asturias, coger el Bierzo. Movemos los marcos donde sea necesario. La idea es consolidarla y no dar un paso muy grande, sino pasos pequeños y siendo diferentes, eso seguro. O sea, tiene que ser una vuelta diferente, eso lo tenemos claro. Y dentro de la diferencia, explotar el margen mediático que te da la diferencia, el ser diferente y evidentemente eso, no puedes dar un paso muy grande, pues sí me gustaría hacer 6, 7 días, pero es que no se puede de repente querer juntar Francia con Coruña. Sí. Bueno, todos ponerse. Pero sí que tenemos un nombre y un contexto de competición, de nombre, de evento, llámale como quieras, que dan muchísimas posibilidades. Tenemos muchísimas posibilidades y es lo que queremos de alguna manera explotar, lo que queríamos explotar desde el principio. Lo que pasa es que teníamos claro que el primer año tiene que ser como tiene que ser y a partir de ahí ir marcando una dirección y evidentemente que la parte que paga quede contento y la parte que corre que esté por la labor, ¿no? Y al final es evidente que todo esto tiene que tener a los artistas principales en la línea de salida y a ellos tiene que encajarle tanto en calendario como en proyecto deportivo. Bueno, pues Es la veremos. historia. Iremos contando las novedades. Bueno, iremos contando si quiere Ezequiel, claro. Pues, a lo mejor elige ir a contarlas a otro sitio y... Pero bueno. No, sabes que no nos va a contar, pero cuando él quiera. Exactamente. Sí, no, se las filtraré a otro podcast de la competencia. Ahí está, exactamente. Aquí se vea que no hay tratos de favor. Venga, vamos a entrenar un poquito. Musiquita para entrenar, ¿eh? Musiquita para entrenar. ¡Ojo! El tren superior, que aquí pensamos que no, con el tren inferior ya... No, el tren inferior y el tren superior, que a lo mejor para carretera no tiene tanta importancia como en ciclismo de montaña, Xavi. Efectivamente, sí. Hoy vamos a hablar de la musculatura del tren superior más usada en los descensos. Por un lado de XCO y por otro lado de DH. Ajá. Vale. Entonces, bueno, cuando hablamos del entreno de la fuerza para la bici, que ya tenemos algún programa. Me encanta lo del entreno de la fuerza. Sí. Como fan de Star Wars, me encanta. Pues yo dije que distinguía como dos partes, ¿no? Cosas que hago para empujar más fuerte los pedales y cosas que hago para evitar descompensaciones y no lesionarme, ¿vale? Pero en el caso del mountain bike sí que habría que añadir también cosas que hago para bajar mejor, ¿sabes? Para aguantar bien los descensos. Entonces, claro, cuando yo empecé la aproximación a este problema, pues claro, me dejé llevar por mis sensaciones bajando como hombre agarrado a un manillar. Entonces dije, bueno, aleluya, por fin encontré el deporte en el que press de banca tiene transferencia y es el mío. O sea, porque a todos los peseros nos gusta el press de banca, pero no tiene gran transferencia a casi ningún deporte. Dije, pero por fin lo tenemos aquí. Sin embargo,
luego me fui a hacer el curso que organizó el Quintena con Oscar Saiz de descenso tal, y me pasé unos días pues intentando hacer manuals y bunny hops y caballitos, y al día siguiente tenía agujetas pues en el bíceps, en la espalda, o sea, y dije, bueno, pues a lo mejor me estoy equivocando. Y después también vi los vídeos a cámara lenta de Oscar Saiz bajando y perdón, no se puede decir cabrón. Depende de la hora a la que le den el play. Sí, Como es un podcast, pues no tiene hora. lo vías a cámara lenta bajar y con los antebrazos flojos, o sea, botando el manillar. Dije, pero pues, y entonces me dije, pues voy a buscar a ver si alguien ha estudiado este tema, ¿no? Y encontré un estudio. Era raro. En el Journal of Science. ¡Hombre! Journal. Journal of Ahí están los Science estudios de Xavi. En el Journal of Science and Cycling que lo edita Miquel Zavala, precisamente. Sí, es el que desayunas tú todos los días, el Journal. Sí. Eso y... guay, que es solo de bici. ¿Tiene fotos? No. Joder. Bueno. Y es en inglés. Ya estamos con que la prensa seria es no llevar fotos. Entonces, el estudio fue realizado en 2012 en Suecia. O sea, se nos queda un poco antiguo ya, porque realmente, claro, si se hizo en 2012, o sea, en 2012 está publicado, o sea, que se hizo en 2010, 2011, como mucho. Claro, las bicis de 2011 ahora, las de descenso y de XCO no tienen nada que ver. De hecho, en XCO van en rígido. Vale, pero bueno, nos vale como primera aproximación al problema. Entonces, aquí lo que hicieron fue, cogieron a 12 ciclistas, 6 del equipo nacional de XCO y 6 del equipo nacional de downhill, ¿no? Del equipo nacional sueco. Y hacían 2 descensos, cada uno, representativos de cada disciplina, es decir, no bajaban por el mismo sitio. Los del XCO bajaban por un descenso de XCO y los otros de descenso, vamos, de downhill. Y distinguían 2 tipos de recorrido, ¿no? Lo que sería uno con dificultades naturales, pues en un monte, y otro de estos con dificultades artificiales, ¿no? Querían ver si realmente había una diferencia entre unos y otros, ¿no? Ya digo, se nos queda un poco antiguo porque, por ejemplo, los de XCO iban en rígido, ¿no? Bien, entonces, llevaban electrodos en bíceps, tríceps, en el antebrazo y en el dorsal, ¿vale? O sea, esto se hace para ver la actividad muscular, te pones un aparatito que registra la actividad muscular. ¿Esto cómo se hace? Pues con el aparatito puesto haces una contracción isométrica máxima, o sea, haces toda la fuerza que puedes y ven cuánta corriente generas y después ven qué porcentaje de esa corriente vas haciendo en el descenso, ¿no? Conclusiones. No hubo diferencias en función del recorrido, quiero decir, prácticamente fue la misma, aparentemente no fue más duro el artificial que el natural. En cuanto a la actividad media del músculo, hubo diferencias entre las disciplinas, ¿no? Para el XCO, el músculo más usado fue el antebrazo. O sea, en este caso lo achacan a frenar. Claro, tenían frenadas mucho más prolongadas. Luego me avisas cuando puedo discrepar, ¿eh? No, bueno, lo que salió aquí. Ya está, chaval, o sea, fuera. no significa que es el más solicitado con respecto a su máximo, digamos, de media. Sí. Sin embargo, en el DH fue el tríceps, ¿sabes? Y en la discusión lo achacan a amortiguar. También, además, los de XCO llevaban los codos más flexionados, es decir, iban más hacia adelante, esto lo achacan a tener un menor recorrido en la horquilla y en la geometría de la bici. O sea, la de downhill vas más planchado, más hacia atrás, con lo cual vas... Y los otros tenían una geometría, ya digo, de 2010, iban muy más hacia adelante, ¿no? En cuanto a la actividad media, claramente había más actividad, la media de todo el descenso, ¿no? Había más actividad de los músculos de empujar, ¿vale? O sea, lo que es... Entonces no iba tan desencaminado yo inicialmente como hombre con los push, los músculos de empujar. Sin embargo, si miramos los picos de activación, o sea, no tanto la media, sino las contracciones máximas que llegabas a realizar, esa diferencia se diluye, y tanto el bíceps y el dorsal, que es un poco lo que decíamos antes, sí que tenían momentos de picos que necesitabas picos de fuerza igual de grandes que los otros. O sea, porque claro, lo que hablamos, ¿no? En el momento es que tienes que tirar de la bici, hacer un manual o hacer un bunny, tienes que usar esa musculatura, con lo cual también la tienes que trabajar, ¿no? Y tenemos que también trabajar los remos, porque tú necesitas, claro, si en el momento no tienes la fuerza para tirar de la bici, pues haces lo que es técnicamente un pinchacarneiro. Vas de orejas. Sales de orejas. Sí.
Y otro dato curioso es que no hubo grandes diferencias de activación entre el XCO y el downhill. O sea, es verdad que no hacían el mismo recorrido y después también lo achacan a que los de downhill bajaban más rápido y frenaban menos, con lo cual, claro, esa parte del tríceps del antebrazo no la tiene y las bicis de downhill amortiguan mejor, ¿sabes? Y en este estudio nos quedamos sin saber la contribución del tren inferior a la amortiguación, que yo creo que también sería interesante estudiarla, ¿sabes? Si verdaderamente pues solicitamos eso especialmente, si sería necesario pues entrenar, hacer un poco de excéntrico o alguna cosa interesante que en este estudio pues no nos lo aclara. Entonces, resumir, hay que trabajar los músculos de empujar y los de tirar. No es cuestión de elegir, hay que darle a todos. Hay que darle a todo. Ahora voy. Dígame. Lo que no te pone en el estudio, una de las, y es algo basado en mi librillo, como dices tú, el 80% de la gente que monta una tija telescópica la primera vez, ¿vale? Que la tija telescópica la usamos para bajar el sillín y que no nos moleste, para darnos más libertad, los principales problemas musculares que tienen es el cuádriceps. Sí, claro. Sí, ¿vale? Porque tú pasas de estar en una postura en la que tienes un apoyo a una postura como empiezas a trabajar en cuclillas. Tiras de cuádriceps Entonces, para hacer la amortiguación. Lo has notado en carne propia. Sí, ¿vale? Y luego, en una bici de XCO es más normal que tengas más tensión en los brazos, ¿vale? En los antebrazos sobre todo, porque siendo una geometría que es más larga y con un ángulo de dirección más cerrado, tu peso va más adelantado. Entonces ya no es solo que tengas que frenar, es que tienes que frenar aguantando tu propio peso, porque cuando estás en una bajada, pues la ley de la gravedad te echa para adelante, entonces tienes que ir frenando y tu propio peso va soportando, los antebrazos van soportando tu peso. Sí. En una bici de descenso con una posición más erguida y más retrasada, y eso es algo que nos enseñó Óscar cuando hicimos el curso, tú tienes que tener una posición lo más estable posible y lo principal, que es algo que creo que el estudio no menciona, es que tienes que trabajar mucho core y mucho dorsal, porque tienes que, te desplazas para absorber un obstáculo, vuelves a tu sitio, te agachas para retrasar el peso, absorbes, entonces el brazo va flojo, dejas suspensión trabajar, pero es tu cuerpo el que... Si no vas bien trabajado de abdominales y dorsales, ¿qué va a pasar? Sobre todo en XCO, que empiezas a perder rendimiento de pedaleo. Lo hablábamos el otro día con el ejercicio cuando comparabas la musculatura en rodillo o fuera. Cuando vas cansado empiezas a doblar la espalda para atrás, te agachas, sacas un poco de chepa, pierdes palanca a la hora de pedalear. Entonces, si trabajas mucho abdominal y dorsal, vas a conseguir esa postura, cuello, espalda, culo, vas recto, apoyado en el sillín y toda la dinámica, el movimiento que haces con las piernas a pedalear, tienes toda la potencia y todo centrado. Cuando te falla la espalda, cuando te fallan los abdominales, sacas chepa, empiezas a pedalear de lado, empiezas a remar para tal y también pierdes rendimiento. Sí. Es curioso porque aquí en el antebrazo el electrodo lo ponía en el supinador largo, que es esto de aquí. O sea, no sé si se, esto de aquí, se pone, si agarras el manillar, la bolita que sale en la parte de arriba. A la altura del codo. Sí, y eso. Es esto de aquí. Y ese los de es YouTube porque... agradecen la explicación, los que escuchan esto de aquí no les está arriba, quitando de mucho arriba. Tú pones, donde dobla el brazo, agarras el manillar, la mano, o sea, con la palma hacia abajo, vas el antebrazo, la bolita que sale justo antes del codo. A ver, en el caso de Xavi no sale una bolita, sale medio globo terráqueo, pero para el resto de los humanos no sale algo ahí abombado, es un músculo. El caso es que ese músculo no interviene en la frenada, o sea, no es flexor de la mano, ¿sabes? Pero sí que te puede ayudar a no irte hacia adelante porque es extensor de la muñeca. Claro. Y, por ejemplo, la bici de descenso lo que tienes es la horquilla más lanzada hacia adelante, que eso también se nota. Te deja más erguido y el peso más retrasado. O sea, cuando estás en una pendiente, y de hecho en el descenso tenía más pendiente, cuando tienes una pendiente muy grande, la horquilla trabaja más alineada que la otra va en un ángulo de cualquier manera. En definitiva, ir al gimnasio no solo hacer sentadillas. Exactamente. Hay que darle también al tren superior, Lo dice Eli, que ahora va al gimnasio. Solo hicieron falta 3 temporadas de podcast y ya va a hacer pesas. A ver, nos falta Ezequiel. Efe, ¿asumes el reto? Yo de gimnasio... A ver, Ezequiel es de ir al gimnasio a charlar con los colegas, tomarle algo, ver cómo está la gente. Os puedo decir que en mis primeros años le daban muchísima importancia al gimnasio. A día de hoy le dan mucha importancia al gimnasio. Pero
lo que hablamos siempre, ¿no? Al final las temporadas eran, bueno, yo recuerdo que prácticamente en septiembre tú tenías la temporada acabada y hasta febrero, bien entrado febrero, no empezabas a competir, ¿no? Entonces te daba tiempo a descansar ese mes de rigor que había que descansar sin hacer absolutamente nada, que eso ya pasó a la historia, yo creo que eso ya no existe, ya la gente ya se mete directo en ciclocross, ya va. Sí, sí. Y empezar con el gimnasio, pues a mediados de octubre, gimnasio, de octubre hasta prácticamente empezando la temporada, pues dedicarle casi más horas al gimnasio que a la bici. ¿Qué pasa? Que las temporadas se prolongan hasta octubre, en algunos casos hasta noviembre, en enero están compitiendo ya y el mes que les queda por ahí bueno, poco de descanso es de descanso. O sea, el gimnasio sí es cierto que hay corredores profesionales que tienen, bueno, que sí que hacen un poquito de gimnasio todo el año, pero bueno, os puedo decir que los últimos años de pro y lo que yo voy brujuleando por ahí, el gimnasio lo tocan poco. Es ya más una cuestión de los pocos ejercicios que hacen en casa para fortalecer musculatura que durante la temporada queda semi-atrofiada, como la veis de los abdominales, ¿no? que son importantes por el hecho de lo que decía Eli, ¿no? Que al final parece que el abdominal está ahí, no sirve para nada, pero sirve para que el resto de la espalda no soporte todo el peso, ¿no? Y esas 4 historias, pero lo que es gimnasio como tal, por lo que es en el ciclismo pro, poquita cosa. Bueno, es que ahí supongo que también tiene que haber el problema que, por ejemplo, que hay también en baloncesto, por ejemplo, cuando se habla de la NBA, cuando te dicen es que en la NBA entrenan poco, es que si de 7 días juegas 4 y además con unos desplazamientos que son como cruzar el continente europeo, cuando entrenas, ¿no? Y en este caso, supongo que durante la temporada tiene que ser muy difícil que un ciclista se acerque a un gimnasio, porque compites una semana aquí, ahora vas a no sé dónde, ahora 3 clásicas, luego esto, luego... Debe Date quedar cuenta mucho que margen hay por muchas el medio. veces, atento a esto, Xavi, voy a defender el gimnasio. Hay muchas veces en las que vas al gimnasio no solo a potenciar, vas a movilizar, vas a trabajar el recorrido completo de la musculatura. Entonces, no tienes que pensar en el gimnasio solo en las Lo pesas. dice Eli por experiencia propia, que está empezando a ir al gimnasio, pero va al jacuzzi. ¿eh? Es de los que va al gimnasio, al jacuzzi, a la sauna y a afeitarse. Dice, hora y media de gimnasio, me voy destrozado hoy. Bueno, Xavi, pues nada, nos apuntamos, que hay que trabajar también el tren superior. El entreno de la fuerza, muy Star Wars. Y ahora vamos con el siguiente tema, que viene Eli Mosteiro a hablarnos del factor Q. Esto ya es de la Marvel, o sea, hoy vamos total, vamos. Esto del factor Q es una troleada que nos has metido tú, pero a base de bien. No, vamos a ver, es en la parte de Eli Profe, de ir un poco didáctico, seguro que cada vez lo estáis empezando a oír más y la gente empieza a preguntar, a mí me pasa en la tienda, oye, ¿qué es eso del factor Q? Bueno, pues en toda esta época que cada vez vamos más al rendimiento, a la eficacia, que hay sistemas de biomecánica en el que te miden el cuerpo para intentar conseguir el mayor rendimiento posible, los fabricantes se han dado cuenta que hay una medida que se llama factor Q, que literalmente por definición es la medida en milímetros que hay entre tus pies, ¿vale? Que está muy proporcionada con la mecánica que haces a la hora de pedalear. Entonces, si partimos de la base de que tienes una diferencia en los isquiones, en los puestos de la cadera, una distancia entre ellos que marca la línea, la verticalidad de tus piernas, que hay una diferencia en las rodillas a la hora de pedalear, lógicamente tenemos que mantener una línea, ¿vale? Entonces ahí se están habiendo cada vez más opciones para que la gente pueda conseguir una biomecánica más eficaz, ¿vale? Entonces, como definición, el factor Q es la distancia que hay entre tus pies a la hora de pedalear, en horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a ¿vale? izquierda.
Entonces, ese factor Q se puede ver afectado y se ha visto afectado en los últimos años en las bicis de monte un montón porque hemos cambiado los estándares. Antes, la distancia que había entre las punteras del cuadro en una rueda trasera de carretera era de 135 milímetros, con las bicis de disco pasamos a 132, en las bicis de montaña el sistema Boost pasó a 148 y ahora existe el sistema Boost que se monta en las bicis de descenso que aún es mayor. ¿Cuál es el tema de esto? Si tú amplías la distancia del eje trasero, Es espatarrado. claro, las vainas del cuadro crecen y ya no puedes llevar unas bielas tan estrechitas. Entonces, entre todos los factores que han ido a estudiar todo eso, se han dado cuenta que si hay una distancia en la cadera, 150 milímetros, 140 milímetros, un ciclista estándar, y se mantienen las rodillas, pues no tenía sentido tener las piernas tan estrechas, ¿vale? Entonces vais a ver que en muchos fabricantes te dan opción a elegir el factor Q, ¿vale? Para que puedas tener y acabar esa biomecánica lo más precisa posible, ¿vale? ¿Cómo podemos a ver, antes de nada, ¿cuáles son los beneficios de tener el factor Q adecuado a cada persona? Pues lógicamente que mejora tu postura en la bici, el rendimiento es más eficaz, consigues un ahorro de energía, porque no hay parte de la energía que haces pedaleando que se vaya en flexiones de tobillo y de cadera, y consigues mejores rendimientos, ¿vale? Y ahora, ¿cómo podemos variar el factor Q? Pues el factor Q lo puedes variar cambiando los pedales, ¿vale? Existen algunos pedales. Shimano tiene, por ejemplo, la referencia a los pedales de carretera Durace, los pedales normales y los pedales más 6, que te separan 3 milímetros con un eje más largo, 3 milímetros a cada lado, para ajustarlo. Fabricantes de bielas como RAM, por ejemplo, te dan diferentes medidas de factor Q. Puedes elegirla, o si no, la parte un poco más clásica sería jugar con ese movimiento lateral que te dan las calas de los pedales. Venga, Parece que hay preguntas. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el factor Q estándar más o menos en una de carretera y una de monte? Me explico. Es más ancha la de monte. Sí, Claro. sí. ¿Cuánto más ancha? Pues mira, partes de la base de que solo en configuración del cuadro ya arrancas con 5 milímetros más. Por eso hay mucha gente que utiliza bicis de monte actuales de XDO que cuando se hacen un biomecánico colocan el sillín a su medida y tal, te vienen a preguntar y te buscan por esos pedales, por ese más 6 que te da ese ancho mayor para igualar el rendimiento. Que yo, por ejemplo, tengo gente muy preocupada. Por ejemplo, los pedales Favero, Sí. que funcionan bastante bien, pero tienen un factor Q más grande porque la batería esa que tiene en el medio. Lleva el sensor en el eje. Claro. Y tengo gente muy preocupada por eso y yo les digo, mira, es que, vale, estás muy preocupado por este tema, pero es que cuando coges la BTT ya tiene 5 milímetros más. O sea, ya tienes más factor Q que con los pedales. Sí. Entonces no tiene mucho sentido esa preocupación en gente que cambia de bici, que mejor usa tanto la BTT como la de carretera. No, la gente que está usando bicicletas actuales, me refiero, de 3 años para aquí, que todas las bicis son Boost con ejes de 148, esa diferencia de aumentar ese factor Q en la bici carretera no os perjudica para nada. Volvemos a lo de siempre. De hecho, lo que estás hablando es que hay gente que te solicita más factor Q, ¿no? Más factor Q en una bici de carretera para igualarlo a la bici de monte. Sí. Bueno. Factor Q, pues no era una troleada, ¿ves? No, claro, eso por ejemplo también se llama eso en analizar los ligamentos rotulianos. O sea, claro, hay fabricantes que en las propias zapatillas utilizan calas de compensación para compensar, correcto, para compensarle la pisada, el movimiento que se hace en el tobillo cuando caminas en la calle, que no se hace pedaleando porque el pie va rígido. O sea, se trata de intentar conseguir el máximo rendimiento. Ezequiel pensando, me fui a tiempo, pues si también me tengo que preocupar del factor Q, ya eran muchas cosas ya, Ezequiel. Ya. Yo creo que aún a día de hoy tú le vas a preguntar a Juan P. López por el factor Q y te va a decir, pero ¿eso qué es lo que es? Hoy día cogen a los profesionales, a muchos de ellos, y hay muchos conceptos que se nos escapan. Es pero cierto. Bueno, para eso estáis los técnicos. Sí.
seguro que hay un mecánico de Juanpe que sabe de sobra qué fatiga Claro, bus sí. lleva y qué bielas le tiene que montar y todo. Es que a ese tema iba, ¿no? Que últimamente, que afortunadamente, que yo creo que sirve para difundir el ciclismo y para acercarnos a los ciclistas, ¿no? Que hay tantos vídeos, tanto material donde los conoces más de cerca, donde se les pregunta. Y yo creo que hay como dos ramas muy diferenciadas y muy distanciadas unas de otras, que son el ciclista que sabe el factor Q y sabe cuánto mide cada milímetro de su bicicleta y controla la técnica y le pregunta al mecánico y quiere saber todo. Y luego están los de, ponme la bici que voy a subir y pedalear. Y no sé lo que me pones ahí, Sí. ni quiero Sí, saber, pero ¿no? O sea, todos los deportistas de élite, todos, y no conozco a ninguno que no lo sea, tampoco conozco muchos, pero son súper maniáticos. Y tú a un deportista de élite le pones una cinta de manillar, Yo le pones discrepo, unos ¿eh? puños o algo así, y ese día tuvo un buen día y se notó tal que te va a decir, a partir de ahora quiero esto. Sí, sí, sí. Sí, Pero yo creo Pregúntale a Ece, ¿eras muy gilipollas con los neumáticos? Con los neumáticos, no Había una especialmente, cubierta. salvo con algunos que sí que notaba que no eran fiables, pero yo era muy maniático. Ellos, bueno, los mecánicos, por norma general, tenían la manía de, ellos ponían la rueda y la zapata a menos de 1 milímetro de la rueda, ¿sabes? O sea, tú pues veías la rueda y eso era, yo creo que con la rueda derecha como una vela casi tocaba. Y yo eso no lo soportaba. Yo decía, yo llegaba, la salida, cogía la bici, lo primero que hacía antes de salir era pinza, abrir las pinzas, pinza de delante, pinza de atrás, bajar la bici, le daba una vuelta a la rueda de delante, otra vuelta a la rueda de atrás, veía bien la separación para que no fuera frenada, entonces salía. Eso es el tema psicológico que tenías de que iba a flexar en la subida y decías, Y que me me iba a rocen tocar. Y nada. volvía al día siguiente. Y las zapatas aproximadas al milímetro. Yo, antes de salir, abría las pinzas de adelante y detrás. Y son manías de que seguramente no pasaba nada, pero yo iba más tranquilo y tal, si no eso me vino a raíz de una carrera que se me descentró una rueda, que fui toda la carrera quedándome sin saber por qué y quedándome del grupo de favoritos, y llegué a meta y tenía la rueda descentrada y no conseguía dar una vuelta a la rueda entera, o sea, iba frenado. Me quedó tal obsesión por eso que querías los margen. frenos antes de salir era algo, vamos, religioso. Pero, no, insisto, yo creo que hay dos ramas bien diferenciadas, y lo digo en el ciclismo y lo digo en otros deportes también, ¿eh? O sea, en fútbol yo he conocido y he hablado con futbolistas, bueno, y hablo de fútbol en este caso porque es un deporte al que me toca estar muy próximo a él también. O sea, hay futbolistas de primera división que el fin de semana juegan con no sé quién y te dicen, fulanito juega así, se perfila de esta manera, la intenta meter en no sé dónde, este año ha tirado pues tantos tiros por la derecha y por la izquierda menos y tal. Y había gente que le decía, si el próximo fin de semana jugáis con el Alavés, y no sabía quién jugaba en el Alavés. Y dices, tío, que eres profesional, que cobras un pastón, por lo menos a ver si el defensa del Alavés, si es cojo por la derecha, si por la izquierda cruje, si... Ni idea, no sé ni quiénes son, ¿no? Y es que a veces también sucede que hay gente que tiene el don para hacer eso y dice, coño, pues me voy a dedicar a esto, que además pagan bien, pero que tampoco le gustaba demasiado, ¿no? Sí. Yo creo que en ciclismo quizás eso no sucede. Yo creo que es un deporte tan sacrificado que el que hace ciclismo, bueno, le gusta dar pedales. El material importa mucho, ¿eh? Sí, pero ya te digo, a mí me llama la atención cuando he visto pues, ciertos vídeos y ciertas cosas por ahí donde le preguntan, pues eso, oye, tal, y le metes esto a la bici o tal, o esta distancia, o prefieres esto otro. A mí lo que me pongan. que evidentemente el mecánico, si le pone esto y no esto, será en base a algún dato, alguna prueba, pero que él, o sea, el propio ciclista como tal, no te lo... Y sin embargo, pues hay otros, no sé, recientemente he visto imágenes de Iván García Cortina que no, yo quiero para esta prueba esté encintado porque agarro mejor y entonces no sé qué, y para este voy a llevar estos otros pedales y tal. Joder, se hizo súper famoso cuando Contador no hacía más que quejarse de una marca de bicis de primerísimo nivel, que no era el material bueno, que no sé qué, que no sé... Tío, o sea, ¿sabes? Se hizo súper famoso. Por eso te digo que hay gente
muy particular. A Me nuestro extraña, nivel me extraña incluso- que Contador se queje de algo. Pero... A nuestro nivel incluso los puños, los neumáticos, sabes que hay algo que te da más tal y no, yo quiero estos. Bueno, Pachi Vila nos dijo aquí que a día de hoy se podía ganar una crono con 2 o 3 marcas, ¿eh? Sí, es verdad. que estaba a ese nivel de ese nivel de Fórmula 1. Y ¿quién fue? No me sale ahora, joder. El ciclista que entrevistamos hace poco, que nos decía que pasó de la 11 a Banesto. Iván Gutiérrez. Iván Gutiérrez, ahí está. Sí, Iván sí. Gutiérrez nos decía que no estabas tú. No, Digo que sí. se pasó de la 11 a Sí. Banesto, fue campeón, creo que sub-23 Sí, de sí. contrarreloj. Subcampeón del mundo, campeón del mundo. Y dijo que claro, que él notó muchísimo el cambio de material, ¿sabes? Que claro, que allí en Banesto le decía, mira, chaval, es que aquí hace unos años Miguel le metía 3 minutos, con Indurain, con esta bici le metíamos 3 minutos al segundo. Y él nos dijo que si Indurain tuviera la bici de la 11, en vez de 3 les metería 5. O menos mal, porque ya le dio poca chicha a los tours. Iba a decir. Lo sentenciaba en la primera crono ya, y luego a dormir todas las sobremesas, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Y esa reflexión que hacía Iván Gutiérrez, ¿no? De cómo la 11 pues, era un equipo que cuidaba mucho la aerodinámica, estar a la última y tal, y que, bueno, esto era más de lo que dice Xavi, como le dabas un chimpín y ganaba igual, pues tampoco se comía la cabeza. El mismo Benpool, ¿no? Ahí atrás lo entrevistaba y decía, no sé quién está en la vuelta, yo vengo a hacer mi carrera. Por ejemplo. Y después se escapó todos los días y ganó, pero bueno. Echa así. Ezequiel, pues vamos a ir cerrando, que tienes ahí a mucha gente pendiente de lo que hagáis para organizar pruebas, carreras populares y demás, y que no sea por nosotros, que eso quede sin hacer. Así Eli se tendrá que ir a apretar tornillos y a meterle aceite va al gimnasio. Y todo eso. Va al gimnasio, le toca baño y masaje ahora. Yo soy más el que lee los catálogos y los explica. Tengo un socio que es muy bueno con las herramientas. Tiene piquito, tiene piquito. Ezequiel, compañero, un placer. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Ezequiel Mosquera, desde la sede de M Sports, y aquí en nuestros estudios pues hemos tenido encargándose de la técnica José Antonio Martínez, y aquí dándole al micro Eliseo Mosteiro. Eli, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Xavi Castro poniéndonos a tono, dándonos ahí pautas de entrenamiento y dándonos a conocer pues a campeonas, aquí como Barca todo, arrasando. Gracias, Xavi. Y a todos vosotros, en 15 días, vosotras, en 15 días estamos por aquí otra vez. Programa 17, se nos va acabando la gran vuelta esta, las 21 etapas. Bueno, pues las disfrutaremos, desde luego que sí. Nada más, disfrutad de la bici, sea en un descenso, sea en montaña, sea en carretera, como sea, disfrutad de la bici. Hasta el siguiente programa.